Derechos es un programa educativo e informativo producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, que llega a ustedes gracias a la coordinación de medios del Vicariato y a la dirección general de la emisora Raudal Estéreo 92.9 FM. La Oficina de Derechos Humanos, 34 años trabajando por la justicia y la vida de los pueblos en Amazonas. Cuando son las 11:04, los estaremos acompañando hasta poquito antes de las 12. Jesús Pantoja desde los controles y Héctor Escandel García. Derechos humanos y ambientales. Estos son los acontecimientos, hechos y personas que marcaron nuestra historia. Vive tus derechos. Bien, vamos a iniciar nuestra sección de efemérides en el lapso comprendido entre el día de hoy 11 y el próximo 17 de septiembre, miércoles, recordando personas, eventos que deben tener gran significación para la sociedad. El día de hoy es el Día Panamericano del Maestro. El valor del maestro nuevamente reconocido. Y además hoy es la festividad de la Virgen de Coromoto, la patrona de Venezuela. Nuestro saludo a todos aquellos que llevan por nombre Coromoto, especialmente a mi compañera de viaje Grace Coromoto y a mi hija Patricia Coromoto. En 1891, el 11 de septiembre, se funda la Universidad del Zulia. Es decir, que está cumpliendo 134 años formando talentos para contribuir al desarrollo integral de Venezuela. La luz. En 1946, el 11 de septiembre precisamente, Mahatma Gandhi inicia el conocido movimiento de no violencia en procura del reconocimiento de los derechos de las personas, de buscar mayor inclusión, de promover una cultura de paz, de entender que es a partir del diálogo donde se construyen y no a través del conflicto. En 1913 nace Jacinto Convit, y Jacinto Convit fue otro venezolano ejemplar, médico, investigador, fue uno de los que impulsó con mayor fuerza el combate de la lepra, esa enfermedad que marginaba a muchas personas en el país y en el mundo. Su contribución en la investigación pues ha permitido encontrar respuestas a esa dolencia. En el año 1978, el 11 de septiembre, fallece José Antonio Calcaño, un músico, un compositor venezolano, cofundador de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Y en el año 2001, el 11 de septiembre, lo recordamos por dos hechos también: la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, la propuesta de la Organización de Estados Americanos en procura de la defensa del sistema democrático, de propiciar un clima de paz. Y por otro lado, los hechos ocurridos con los atentados terroristas de Al Qaeda en los Estados Unidos, el derrumbe de las Torres Gemelas, entre otros impactos que se generaron en ese momento. Mañana viernes 12, se conmemorará el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, una expectativa que todos tenemos, la cooperación que nos permita avanzar, la cooperación que nos permita complementarnos, que nos permita superar tantos obstáculos que impiden
el progreso, el desarrollo de las sociedades. Va a ser además el Día Internacional de la Salud Bucodental. Nuestra felicitación a todos aquellos profesionales que contribuyen a esa salud bucodental. Y va a ser el Día del Programador. Además, el 12 de septiembre de 1928 nace Aníbal Nazoa. Aníbal Nazoa, entre otras cosas, fue un escritor, un ensayista, un venezolano también ejemplar que dejó una obra muy, muy relevante. En 1958, el 12 de septiembre, un investigador llamado Jack Kirby presenta a la sociedad lo que hoy conocemos como el microchip, el circuito integrado, 1958. 42 más 25, 67 años después, los microchips han evolucionado, por supuesto, y contribuido a mejorar toda la tecnología derivada para la comunicación. En el año 1990, el 12 de septiembre, se suscribe el llamado Tratado 2+4, un acuerdo entre las potencias económicas y militares europeas que le devuelve a Alemania Unida la soberanía sobre Berlín, una ciudad que había sido dividida luego del final de la Segunda Guerra Mundial. El sábado 13 va a ser el Día Internacional del Chocolate. Comer chocolate de nuestro cacao, ese que tanto producimos aquí en Amazonas y que ha impulsado todo un proceso de emprendimiento muy, muy importante, pues se deriva de ese chocolate. Va a ser el Día del Profesor de Natación. Profesores de natación. Aquí todos sabemos nadar, más o menos, ¿verdad? Todos sabemos nadar. Y va a ser el Día Mundial de la Arepa. O sea que comer arepa con chocolate, ¿cómo será eso? Arepa con chocolate debe ser espectacular. Va a ser también el Día Mundial de los Primeros Auxilios. En 1528, el 13 de septiembre, se funda Nueva Cádiz. Nueva Cádiz en la isla de Cubagua. Nueva Cádiz se convierte en el primer poblamiento hispano en Venezuela y en Sudamérica. Lamentablemente tuvo una vida relativamente corta. En 1922 nace la Nena Coronil. La Nena Coronil es reconocida como la fundadora de la Escuela Nacional de Ballet. Otra influencer positiva, ¿verdad? Influyente positiva. En el año 1981 fallece Lía Inver de Coronil. ¿Quién fue Lía Inver de Coronil? La primera mujer venezolana graduada en medicina pediátrica, fundadora pues de toda una disciplina de la pediatría. En el año 2007 se produce la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Muchos de ellos todavía no alcanzados, en procura de. El domingo 14 va a ser el Día Internacional de Observación de la Luna, de nuestro satélite natural, la Luna. Aquí hay un grupo de muchachos que está dedicado a la astronomía. Ese día tienen una fecha importante para reunirse. Va a ser el inicio de la Semana del Bienestar en las Américas, ese bienestar que tanto necesitamos, y el Día Internacional de la Imagen de la Mujer en rechazo a la publicidad sexista. En 1552, el 14 de septiembre,
se funda la ciudad de Barquisimeto. Aguara, 473 años se está cumpliendo Barquisimeto. En 1769, el 14 de septiembre, nace Alexander von Humboldt. ¿Quién fue Alexander von Humboldt? Fue un geógrafo, un explorador de origen alemán que contribuyó a poner en el mapa América desde otra perspectiva, desde la perspectiva naturalista, sus exploraciones, ¿verdad? Su paso por este territorio, los raudales de Atures, por el Cassiquiare, por Río Negro. Alexander von Humboldt. Hay un barrio que se llama Humboldt y una plaza que no está en muy buenas condiciones, pero que ameritaría un rescate. En 1960, el 14 de septiembre, se produce un hecho geopolítico muy relevante, el momento de la fundación de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, inicialmente con 5 países, 4 países árabes y Venezuela. Y Venezuela pues, tuvo un rol fundamental en la construcción de esta opción de participación en un mercado creciente del petróleo que no precisamente beneficiaba de manera justa a los países productores. La OPEP ha cumplido un rol muy relevante en la reivindicación de esos derechos. El lunes 15 va a ser el Día Internacional de la Democracia. Ese paradigma de las sociedades, por lo menos occidentales, durante muchísimos años y que no hemos terminado de construirla. Probablemente nunca lo hagamos, pero siempre habrá esa intención de establecer un sistema de gobierno que sea plenamente satisfactorio para todos. El 15 de septiembre del año 1254 nace Marco Polo, explorador italiano que nos conectó con China, ¿no? Y que de alguna manera dio inicio o contribuyó a la ampliación del proceso de globalización que no ha cesado. En 1821 se produce también un hecho político relevante, la Declaración de Independencia de Centroamérica, una experiencia de unión, de cooperación, que también tuvo una vida relativamente corta. Ese proceso de integración parece sumamente difícil de concretar. En el año 1897 nace Mario Briceño Iragorri, un abogado, escritor, internacionalista, un analista político muy relevante, sobre todo en el periodo inicial del siglo XX, durante los gobiernos de Juan Vicente Gómez y Cano Castro en adelante. En 1953 fallece Isaías Medina Angarita, quien fue presidente de la República de Venezuela entre el año 41 y 45, derrocado por cierto. En el año 2007 fallece Aldemaro Romero, otro venezolano global, reconocido internacionalmente por su rol de músico, de compositor, de creador. Y en el año 2023 fallece Fernando Botero, un artista colombiano ampliamente reconocido también internacionalmente. El martes 16 va a ser el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Recordar que esta fue una iniciativa geopolítica importante que, a diferencia de muchas otras, sí ha producido resultados favorables, esos que se aspiraban. El hoyo de la capa de ozono pues ha sido corregido, hemos minimizado el riesgo y eso es una muestra de que sí podemos hacer las cosas cuando queremos.
Va a ser también el 16 de septiembre el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista. La cardiología intervencionista a operaciones del corazón. En 1923, el 16 de septiembre, se funda Santa Elena de Guairén, allá al sur del estado Bolívar, en la frontera con la República del Brasil. Esa fundación se la debemos a un señor llamado Lucas Fernández Peña. Y en el año 2022, el 16 de septiembre, se produce el primer vuelo con tripulación exclusivamente integrada por mujeres en Venezuela. Vuelo comercial tripulado totalmente por damas. Eso sí es un aporte importante. El miércoles 17 va a ser el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, el Día del Psicopedagogo y el Día Mundial de la Música Country. En 1814, el 17 de septiembre, fallece Vicente Zalias, a quien se le atribuye la creación de la letra del himno nacional de la República de Venezuela. Vicente Zalias y Juan José Landaeta, aunque hay algunas cosas por ahí que no están absolutamente claras. En 1877, el 17 de septiembre, fallece un señor llamado William Fox Talbot. Probablemente poca gente lo conozca. Fue un pionero en la fotografía. Fue el creador del negativo, ese que permite la reproducción de la fotografía hasta que te canses. Aporte extraordinario que tuvo efectos muy relevantes y duraderos. 11:21. Nuestros derechos, mis derechos. Vive tus derechos. Vamos al repaso que hacemos de los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo vamos a hacer en el marco del reinicio del periodo de clase, ¿verdad? Vamos para clase y vamos a recordar el artículo 102 que nos habla del derecho a la educación y obligaciones del Estado. Dice así: la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley. Extraordinario texto que debemos tener siempre presente. Ponte al día y vive tus derechos. Bien, en nuestra reflexión acerca de derechos humanos y a propósito de esto que acabamos de leer sobre la educación, en un mundo donde la violencia y la intolerancia pues lamentablemente parecen ganar espacios, la educación debe ser entendida como la herramienta
fundamental para la justicia y la cohesión social. Y eso se logra a través del estímulo de las capacidades de cada persona que le permitan su pleno desarrollo, ¿verdad? Una educación que construya paz, una educación que permita que nos podamos entender, que desarrolle la tolerancia y que nos evada de los fanatismos irracionales, de entendernos como hermanos, como una sola sociedad. Reconocer la pluralidad, reconocer la diversidad cultural no puede ser contraria a la necesidad de andar juntos. Y eso pasa por una valoración real, verdadera, práctica de la educación, del tipo y la calidad de la educación que recibimos, que están recibiendo los niños, los jóvenes, todos nosotros. Merece esto una profunda reflexión individual y colectiva en cada o de cara al futuro, ese futuro inmediato, ese que está ahí mismo. Paradójico que mientras suceden cosas horribles en muchos lugares, pues también gracias a la educación estamos construyendo opciones maravillosas, opciones que reconfortan. Estamos obteniendo resultados a partir de la investigación, de la ciencia, de la educación, que nos permiten proseguir buscando la construcción de nuestra utopía, de la vida buena, de la vida digna. La protección y cuidado de la casa común está en nuestras manos. Vive tus derechos. Bien, en nuestra sección de ecología integral vamos a mencionar algunas cositas que están en boga en este instante. Por un lado, lo que tiene que ver con la COP30 que se va a realizar en Brasil próximamente y que tiene reunido a mucha gente en el mundo, incluyendo a los pueblos indígenas de Amazonas que en la sede de Orpia hoy están debatiendo y haciendo propuestas en torno a la participación en esa COP30. Ese es el escenario, el auditorio donde se discuten los temas que tienen que ver con el cambio climático, ¿verdad? Que tienen que ver con la salud de los ecosistemas. Y precisamente leíamos esta semana un informe producido por el Banco Mundial que, entre otras cosas, dice lo siguiente: el 90% de la población mundial vive en tierras degradadas, en ambientes con aire insalubre o sufre de estrés hídrico. Estrés hídrico es que o no tiene agua o no la suficiente o no de buena calidad o no de manera oportuna. Y esas tres cualidades que a mí me parecen enormes, 90% de la población es mucha gente, se concentra fundamentalmente en los países de bajos ingresos. Es decir, que aquellos que están peor, pues todavía sufren más a partir de las condiciones de la salud del planeta. La contaminación del aire y del agua es evidente que daña la salud humana, la salud de los ecosistemas, que restringe la productividad que pudiéramos tener tanto los ecosistemas naturales como las personas, y además está probado que perjudica los procesos cognitivos de nosotros los humanos. Entonces, si vivimos en un ambiente con esas cualidades, difícilmente podremos materializar nuestra deseo, nuestra propuesta
de alcanzar nuestro pleno desarrollo. El informe señala también que entre las estrategias que sugiere, la inversión en la restauración de los sistemas naturales es desde esa lógica. Recuerden que el autor es el Banco Mundial. Desde esa lógica, el mecanismo, la vía para alcanzar a corregir los problemas y a mejorar las condiciones de vida en el planeta. Invita entonces a informarse, a coordinar y a evaluar, a obtener información cierta, información que pueda ser verificada, a coordinar entre las personas, entre los estados, y a evaluar lo que se hace para corregir si hubiera necesidad de hacerlo. En todo caso, es otro documento que reivindica lo que hemos dicho reiteradas veces, de que no estamos tan bien, que es necesario construir opciones distintas que nos lleven a mejorar nuestras condiciones de vida y presencia en este planeta. Uno de los hermanos que ha compartido con nosotros, recordamos también el que falleció en Raudal, de aquí de Maipure, un muchacho que acompañó al misionero, que es para descanse, Padre Hernán. Era muy también devoto a los santos y también a la Virgen María, y era estudiante ahí en Cañobrulla. Entonces ese muchacho siempre a las 5, a las 6, cuando ya era la oración matutina, tú lo veías ahí, fiel en la oración de la mañana. Y ya en los colegios de Rotón, y el hombre era más dinámico, alegre, compartía en el trabajo, era ejemplo para nosotros también. En ese momento, como siempre hay dificultades, también las tentaciones, entonces fue invitado por su compañero en el momento de estar en el puerto, mientras dormía, se soltó el barco y bajando, o sea, bien dormido, se bajó el barco y trabucó en el Raudal Maipure. Entonces lo hallaron muerto. Fue un muchacho que siempre fue muy sereno, muy alegre, animaba en deporte, lo llamaban un joven que era inquieto, pues, también sacrificado, ¿no? Siempre cuando se trata de la santidad, está invitada la alegría a compartir, pero en la vida sacrificada, digamos, servir a los demás, servir a sus hermanos, aconsejarlos, siempre cuesta, pero ahí está el modelo, pues, Sí. Siempre hay que darse. Modelos, patrones de conducta que deberían ser más divulgados y fortalecidos, ¿verdad? Y sobre todo en un momento en que la sociedad está tan sujeta a situaciones no adecuadas. La tentación que usted llamaba, pues hoy tiene múltiples caras. Una de ellas, por ejemplo, puede ser lo que está sucediendo con la minería, ¿verdad? Que está atrayendo a muchos jóvenes a su práctica. Eso es una amenaza para la cultura, una amenaza para la propia vida de la gente. En todo caso, pues la iglesia tiene un rol importante en ese sentido de propiciar conductas sanas, conductas apropiadas. El próximo mes de octubre va a ocurrir la primera santificación de un venezolano formalmente en la Iglesia Católica, ¿verdad? José Gregorio Hernández. ¿Cómo nos preparamos para eso? Primera preparación es orar. Debemos acompañar en la oración,
y también algunos servicios a los hermanos, como digamos preparándonos para el gran santo que vamos a tener, es la beatificación y la canonización. Ya ha habido, en ese campo se ha avanzado también, la parte en el pueblo Wotham también se han dado a conocer que la iglesia tiene los santos como ejemplo, como les hemos dicho, para que nosotros los pueblos indígenas también tengamos, sí, ha habido derecho de participar, vivir en los trabajos, en las funciones que uno tiene, a servir. Pues, lo único que han hecho los santos es servir con alegría y esa es la santidad. Entonces, no es uno inalcanzable, sino y ese ejemplo nos da humanamente, como todos débiles, pero con la gracia y la bendición de Dios siempre ha llegado. Por eso siempre se han dicho, son santos porque son santos porque Dios lo ha llamado, no porque lo llaman santo para que sea santo, sino es una invitación que hacemos a la iglesia, que todos los cristianos debemos llegar a ser santos por un derecho, y también eso hay que hacer un esfuerzo, dar pasos y acompañar a los jóvenes hoy en día. Es necesario más que antes porque se ha introducido, como usted ha dicho, porque antes no se veía eso en nuestros sectores, digamos así, en el sector de los pueblos Wothana. No ha habido esas invasiones, digamos, esa invasión de los vicios capitales. Antes había poca participación de los jóvenes en el uso de tabaco y todos los vicios que puede haber, pero eso no era así porque querían, sino era con fines de ritos sagrados. Pero ahorita la gente piensa que eso de introducir el licor en las comunidades, en vicios como hoy en día en lo que es uso de estupefacientes, psicotrópicos, y eso lo han degenerado a la nueva generación de llevar a una esperanza de un pueblo de convivir y vivir armonía con la naturaleza misma también. Y eso requiere una reflexión nuestra de parte de los líderes, de los padres representantes y los que tienen instituciones responsables, sobre todo la educación y la salud, son que debe acompañar más a los jóvenes. Entonces los jóvenes escuchan, lo que hace que hay frialdad, hay lo que es pasiva, mirada pasiva hacia los jóvenes, es decir, como caso perdido. Pero hemos dicho nosotros como líderes religiosos, también los líderes religiosos tradicionales, han insistido que hay que acompañarlo, no hay que abandonarlo en momentos críticos, y eso es, porque y también la parte de participación, muchos jóvenes en la parte de minería, ilegales, o lo que llamamos, y eso genera en vez de generarse una generación más confiable, más desarrollista, más futurista, y eso les deja a los ancianos reflexionar, pues, y ver a sus jóvenes que los llevan hacia otro mundo distinto de lo que ellos vivieron. Yo creo que en este campo de compartir la fe interreligioso, ayuda a ver que los santos son algunos ejemplos y modelos de educar, pues modelos de ver que hay esa posibilidad de rescatar a los jóvenes que están dispersos en el campo que no le corresponde, Creo que el campo nuestro era el campo del conuco, que era el conuco tradicional, la pesca y todo eso. Como no hay una educación adecuada para eso, como ellos ven que los padres de ellos, también los hermanos de ellos, se van a la minería, ahí
y ellos por la necesidad, digamos, y termina ser el carnal fácil de los vicios que abunda por allá, porque ahí no se vive el mandato, digamos, el mandato de buena convivencia, de la sana compartir. Entonces, y eso ha llevado a tapar el camino a los jóvenes. Pero en estos hemos insistido que los santos, digamos, el conocimiento de las tradiciones, de costumbre bueno, ayuda a verse ellos los jóvenes que tienen esperanza. Lo más importante de ver a los dos santos últimos que decíamos, estos son uno diría, son los santos de allá, de Europa, son los santos de África, pero son los santos allá donde es más difícil que acá, porque nosotros todavía apenas hemos salido, pero ellos con toda cultura más compleja, más grande la ciudad, y nosotros vivimos en un pueblo pequeño, pero ya estamos acomplejados por la tecnología que puede ayudarnos, pero que nos falta orientaciones específicas adecuadas en este modelo cristiano. Yo creo que invitándole a los hermanos que nos escuchan, que también tiene este mismo deseo de que los jóvenes tienen esa capacidad, tienen esa voluntad de ser buena gente, buena persona, buenos servidores. Entonces, y ese ejemplo pues, que tenemos estos dos. Y estamos esperando pronto compartir pues, esa alegría de tener santos como doctor Gregorio Hernández, y ha habido en Venezuela también un santo como la que ¿cómo se llama ella? Carmen Rendil. Carmen Rendil. Entonces, y eso para nosotros, en la iglesia autóctona, emotiva, pues, no quedarnos dormidos en la fe, sino hay que ir acompañándola a los jóvenes y ser luces, en esas luces como faro de la santidad de los santos. Muy bien, sin duda hay un proceso de erosión cultural fuerte que está afectando seriamente, sobre todo a la juventud, y ante eso pues la labor de la iglesia debe contribuir a tratar de atenuar, de minimizar y en lo posible revertir procesos que no son los convenientes, no son los adecuados, y la santificación de estos muchachos, más la de José Gregorio Hernández, pueden servir de modelo. Yo entiendo que nos escuchan muchos votos de Cataniapo, de Autana, en oportunidades en que nuestra emisora tiene la potencia suficiente para llegar a algunos espacios por allá, algún mensaje en Wotuja para esta gente que siempre nos está acompañando. Chahora nos Bartolomé Jimón, que dio en Nanape, en Tiana Mahuaynate, de Alcobusec, en Tauro, encuentro de Mereto, encuentro, Montana, en Tauro Cataniapo, encuentro de Tauro, esta de Cuona, encuentro, Autana, Papo, un encuentro ya para pasar con un encuentro de Tauro, y nadie estoy tanto, Jesucristo no. Nosotros piñémonos y el país se peda dictar pepeneta ahora Cristo necesita ni raudal estero vestime de sofa en mi página no digo di yo fa vestire el 92 punto 9 y hay venete tampoco venete patando fanche todo en el se ve de pena di estero tan te vestir de visto tan cuayo Cristo necesita Pannano encuentro de Giorgio Frassati, per contando Carlos Acuti, per Cristo resettino cotto tapama in piano per cotto che come homa piano a camete a divatti habet me hona tutto ne va come ter un habe santo bete tutte me tutto me वजह वो पोते के क्वेम पे पर हम को पोते फैन ने ते पे ना तो हम पे ना हो तो ने जे पे में हर हम वो पोते में दे जो ने पोते में खिनो पे दे पनवा
dinen hine ku amo kwa da dinen hine wana te tamro mu ajestre te beti dinen te ukotu waru kwa hono ukotu dejo ukotu waru ku ne se ku konpunta te tamu kwa tu wa pe bo ho fan ko re te bete on te na thane ko me se te se ka pe ne te tantre ne bede rodas te na dite te vicariato apostólico porto yakuche te se vestije bede ni te khan Cristo na te kwana piñe dinen tha pa te bede di va pa Cristo na diwa. Muy bien, 11:56, se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerle al diácono Bartolomé Gimón que nos haya acompañado en el día de hoy. Le reiteramos que este programa es de usted también. Cuando tenga alguna información, algún mensaje que quiera comunicar, pues estamos a la orden. Muy agradecido por su presencia. Gracias, con la bendición de Dios y con la bendición de nuestra Madre, la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, y también aquí en Pueblo Washington como iglesia autóctona y lo de multiénico, y compartiendo la Iglesia Universal desde nuestra selva, de la voz de la selva, la voz del Raudal Estéreo, y también compartiendo esa misma fe. Dios me lo bendiga. Amén, así sea. Bien, 11:57, terminamos nuestra programación con las frases para la reflexión a propósito del Día Internacional de la Democracia. Tenemos dos para compartir. La primera, atribuida a Albert Einstein, dice: mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Y el segundo es de Daniel Arzola. Dice: la democracia de un Estado no se mide en cómo trata a sus seguidores, sino cómo trata a sus adversarios.